El día de ayer les dejé un mensaje, les pedí que analizaran ciertas páginas, si le dieron lectura. Aquí lo que quiero que comprendamos es que nosotros tenemos que posicionarnos en un camino, por así decirlo, en un camino que nosotros vamos a llevar a lo largo de todo esto. Entonces, pocas veces, creo que los nuevos han escuchado acerca del preámbulo mental, ¿sale? Es algo que nosotros mencionamos para antes de la elaboración de nuestra teoría del caso, ¿sale? Ese preámbulo mental tiene ciertos puntos que debemos de respetar porque de allí también vamos a encontrar mucha información que en su momento nos va a servir. Ahora, ya posicionándonos en los puntos que nos van a servir para llevar a cabo la creación, ahora sí, de nuestra teoría del caso, ¿sale? Recuerden nuestro criterio 175. Por ahí había un compañerito que en una clase decía, bueno, pero es que la carpeta del Ministerio Público no. Recuerden, una cosa es la carpeta del Ministerio Público y otra cosa cuando lleguemos al punto donde yo tengo que hablarles de la cadena acerca de la proposición o en este caso esa solicitud de actos de investigación, bueno, es lo que tú vas a pedir para que sea incorporado a esa carpeta. Esa vendría siendo, perdón, tú qué tu carpeta de investigación, ¿sale? No es que tú también vas a tener una carpetota por allá como la del Ministerio Público, no, sino que vas a pedir en este caso o tú vas a presentar en este caso todo eso para que pueda ser incorporado a esa carpeta. Ahora bien, vamos a analizar un criterio de la Corte. Vamos a colocarlo en pantalla, el 160-185. Este criterio es muy importante, siempre se los menciono porque yo creo que muchos no le han dado lectura o no le tomamos la importancia que pues que tiene realmente. Y ahorita que le den lectura se van a dar cuenta de cuán importante es. Vamos a colocarlo. Este criterio pues nos dice, ¿no? ¿Qué es esa teoría del caso? ¿Sale? Nos dice que pues permite en este caso escuchar de viva voz a quienes, bueno, pues a las partes para llegar a un convencimiento a quién, bueno, al juez. Por ahí está el link que nos apoye con la lectura. En términos del 36, Adelante. registro digital 160-185. Instancia, primera sala, décima época, materia penal constitucional. Fuente semanario judicial de la Federación, tipo aislada. Sistema procesal penal acusatorio, teoría del caso. En el nuevo sistema procesal penal, a través del principio de contradicción, garantiza la igualdad procesal de las partes, prevista en el artículo 20, apartado A, fracción quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en la medida en que les permite escuchar de viva voz las argumentaciones de la contraria para apoyarlas o rebatirlas y observar desde el inicio la manera como formulan sus planteamientos en presencia del juzgador. Así, tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor deben exponer al juzgador su versión de los hechos con base en los datos que cada uno de ellos aporte, a fin de lograr convencerlo de su versión, la cual ha sido denominada en la literatura comparada como teoría del caso, que puede definirse como la idea central o conjunto de hechos sobre los que versará la participación de cada parte, a efecto de explicarlos y determinar su relevancia, dotándolos de consistencia argumentativa para establecer la hipótesis procesal que pretende demostrarse y se sustentará la decisión del juzgador y sustentará la decisión del juzgador, la cual deberá vincularse con los datos aportados para desvirtuar aquellos en que se apoyen las afirmaciones de su contraparte, de manera que la intervención de las partes procesales puede resumirse en presentación, argumentación y demostración. En otras palabras, la teoría del caso se basa en la capacidad argumentativa de las partes para sostener que está acreditado un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o haya participado en su comisión, o bien
¿Existe algún excluyente de responsabilidad o la destrucción de la proposición que se realiza contra el imputado y que desvirtúa las evidencias que se apoya, en que se apoya? Es todo, maestra. Perfecto. Bueno, si nos damos cuenta, el criterio pues se entiende por sí solo, no está nada difícil, ¿sale? Te habla de esa teoría del caso, te dice que es esa exposición que realiza en este caso la defensa y el Ministerio Público, ¿verdad? En este caso con el objetivo de que esa versión de los hechos, ¿sí? ¿Con qué? ¿Con base en qué? En esos que medios de prueba, ¿verdad? Datos de prueba que tiene que analizar en este caso el juzgador y él, bajo esa valoración de la lógica, tiene que, pues, emitir una resolución, ¿verdad? Ahora, la teoría del caso no únicamente puede ser una, ni dos, ni tres, todo va a depender, ¿sale? Pero lo que debemos de saber y tener presentes es que únicamente hay una verdad, ¿sale? Una verdad. Ahora, por cuanto a lo que les mencionaba, que había un compañero que señalaba acerca de la carpeta de investigación y que, pues, comúnmente comete el error que varios, ahorita ya se está dejando a un lado, pero anteriormente siempre corrían únicamente por esa carpeta de investigación. Entonces, no, ojo. Recuerden que el 20 constitucional, inciso A, fracción quinta, nos señala, ¿verdad?, que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad le corresponde ¿a quién? A la parte acusadora, ¿sí? Pero también nos habla este mismo artículo de una igualdad procesal, ¿sale? Una igualdad entre partes. ¿Qué significa? Si ustedes siguen leyendo ese artículo, hay una parte donde dice donde descanse el excluyente. ¿Ya estamos en ese 20? Inciso A, fracción quinta. ¿Nos damos cuenta? Sí, ok. Ahora, todo esto es lo que yo les decía al principio, sí es importante que ubiquemos con lo que vamos a estar trabajando. Los que tienen su libro van a encontrar una diapositiva que se le denomina, bueno, es todo para la cuestión de la teoría del caso, ¿sale? Pero lo importante aquí es identificar cuando hablamos de nuestro preámbulo mental y cuando vamos a utilizar los puntos que van a ser para nuestra teoría del caso. En ese preámbulo mencionamos 5 puntos muy importantes que nunca se nos deben de pasar por alto, ¿sale? ¿Cuáles son? Bueno, son esos elementos objetivos circunstanciales del hecho, ¿sale? Porque cuando se suscita un hecho ilícito, van a haber muchas cuestiones que nosotros tenemos que observar, ¿sale? Todo esto es perceptible a los sentidos. Vamos a poder ver, vamos a poder escuchar, incluso oler, ¿sale? Ahora, también tenemos que ir identificando aquello subjetivo, ¿sale? Porque muchas veces las personas tienden a mentir, ¿sí? Tienden a mentir. A lo mejor también tiene intereses el policía, a lo mejor por allí lo están tratando de incriminar. Todos tienen un motivo, tanto peritos, policías, inculpado, familiares, todos los que puedan estar en el entorno. Por eso es muy importante que cuando ustedes lleven su investigación, pues pongan mucha atención en esta cuestión, ¿sale? Cuando ustedes están en este momento en que les hacen la llamada y les están comentando que se suscitó un hecho, un ejemplo, supongamos que Edgar, por allí entró a tomar un bar con Francisco, Lucío, Cipriano, de esos barcitos, ¿verdad? Que son, pues medio acá escandalosos y chalala, chalala. Ellos pues ya tienen más de una hora en ese lugar, ¿sale? Resulta que pues el espacio es reducido, ponen sus mochilas todos abajo de la mesa, ¿sale? Una sobre otra, pero pues en una de esas que siempre hacen investigación de rutina, resulta que entran los soldados, hacen pues en este caso la revisión. Cuando llegan a esa mesa, bueno, pues empiezan revisando las mochilas. Resulta que la mochila, en este caso de Cipriano, tenía un arma, ¿sale? Tenía un arma. Entonces, desde aquí, nosotros, si utilizamos nuestros puntos que son para el preámbulo, desde que les están poniendo en conocimiento, a lo mejor a Lucío le marcó la mamá.
y la mamá únicamente le va a decir, oye, ¿sabes qué? Es que necesito que por favor me lleves el caso de mi hija, mira, me acaban de hablar, se la llevaron detenida. Pues resulta que estaba perdón, de mi hijo Cipriano, estaba con unos compañeros, o Edgar, o Lucío, etcétera, ¿no? Estaba con unos compañeros, sí señora, y que, pues, ¿quiénes se lo llevaron? No, pues me dicen que la patrulla, pero ¿qué estaban haciendo? No tengo más información, ¿sale? Es lo único que le menciona la señora, no tiene más información. Entonces resulta que por ahí Verónica es la abogada a la que le están llamando, ¿sale? A ver, cuando le hacen la llamada, ese lugarcito tenía escasos unos minutos, una hora, no sé qué pasó el evento, pero pues al tratarse, ¿verdad?, que únicamente era una ermita, una aportación de arma, no cerraron en este caso el negocio. Cuando hay un asesinato, que hay por ahí una riña, etcétera, etcétera, tienden a cerrarlo. Pero en este caso no, sigo abierto. Imagínense que Vero, desde que le marcan, independientemente de que la mamá no tenga más información, porque haya también un compañerito que por ahí estaba o estaba en otra mesa, pues le hizo el comentario, ¿no? Que en este caso se los habían llevado a todos. Resulta que cuando sucede todo esto, Vero, en lugar de irse directamente a la comandancia, ¿qué va a hacer? Le queda el paso el bar. Ella tiene que pasar, tiene que analizar en nuestros 5 puntos, si nosotros recordamos objetivos, ¿qué va a hacer? Objetivos, revisar el entorno. Hay cámaras de vigilancia. ¿Quiénes están allí? Todavía están hablando del tema, de lo que acaba de suceder. ¿Esa mesa ya tiene alguien más o sigue vacía? Ahora, va a preguntar, oye, hace aproximadamente unos 40 una hora sucedió esta situación. Ah, sí, nosotros vimos. Pero ojo, aquí viene lo subjetivo. ¿Qué sucede si a Verónica le dicen, es que sabes que pues sí, estaban revisando a los muchachos, pero pues a todos los pusieron, ya cuando dijeron que encontraron el arma, cuando revisaron las mochilas, uno se volteó y resulta que sacó el arma, pero la verdad no alcanzamos a ver. No, yo sí alcancé a ver que él fue el que metió algo allí, que uno de los soldados fue el que metió algo allí. Entonces estamos ya identificando, vamos a nuestro siguiente punto, que es el delito. ¿Por qué? Porque en caso de que sucediera eso, que ella le dijera, no, pues sí, sabes que es que se hizo por ahí un borlote, se juntaron, y yo alcancé a ver, el otro alcanzó a ver que uno de esos soldados le metió algo en la mochila, entonces a ti ya te hace dudar. Porque si de primera mano tú ya habías pensado en un delito de portación de arma, pero después, cuando tú escuchas eso, ya te estás dando cuenta que puede haber otra cuestión. Estamos hablando de una incriminación en este caso, ¿verdad? Ok, entonces te vas quedando con eso. Para tu delito ya estás pensando en dos cosas, mi portación y también que se está tratando de una incriminación, ¿va? Ella va a seguir investigando. ¿Qué sucede? Ya desde aquí ya ella ya sabe que puede obtener la libertad, ya sabe en este caso de que si de verdad al platicar con el imputado, cuando ya le toque ir en este caso a la comandancia, y si éste le confirma que efectivamente sí lo llevaban, o que alguno de ellos diga, no, pues sí, sí se la encontraron, nosotros vimos, o alcanzamos a ver cuando sí efectivamente abrieron la mochila y sí lo tenía, bueno, pues un medio alterno. Desde aquí ella ya está cubriendo todo eso, ¿sale? Esos 5 puntos. Pero, ¿qué sigue? Hacer y confirmar su teoría del caso. ¿Qué significa? Aquí ya se va, bueno, ya está en el primer punto desde campo, ¿sale? Ya se fue a campo, desde que ella llega y se va, pregunta, chalala, chalala. Ok, sigue avanzando. Va a ir, va a hablar, en este caso con el encargado, va a pedir, en este caso, entrevistarse con el imputado. ¿Y qué sucede cuando no te dejan entrevistarte con él? Aquí entramos en nuestra primera línea, ¿vale? En nuestros primeros artículos. Vamos a darle lectura primeramente a nuestra base, que es el artículo 20 constitucional. Vámonos al 20 constitucional, inciso B, fracción octava. Y por favor que alguien nos apoye con la lectura, pero que lo lean muy lentamente, muy despacio. De acuerdo al 66, maestro. Adelante. 20 dijo fracción qué. B, fracción octava. Ok.
Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. Ok, qué nos acentúa allí? De este artículo que consideran, de acuerdo a lo que estamos hablando, que en este caso el policía nos dé una negativa o el encargado, argumentando que a lo mejor no está el que debe de dar la autorización, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si alguno ya se la hayan hecho con ustedes como abogados cuando se presentan, ¿qué les dicen? Muchas veces que no se pueden entrevistar, empiezan a darle una serie de, pues, de argumentos tontos, sin fundamentos, ¿y qué es lo que realizan ustedes? Tenemos en pantalla el artículo. Nos habla, ¿verdad?, de una defensa técnica y adecuada por abogado. Estamos hablando en este caso de Vero. A Vero le están negando. Lucío, adelante. Lucio, maestra. Pues lo primero que tiene uno que investigar es si la persona o los familiares de la persona le hablaron para que se fungiera como su representante legal. Pues lo primero que tiene que hacer es hacer el oficio para poder nombrarse como su abogado defensor. Y una vez que llega con el oficio, muchas de las veces, pues sí, se los niegan. Le dicen, no, ahorita no puede hablar. Espérame, pues, si lo tienes detenido, ¿cómo que no puede hablar? Si no tiene su abogado. No, pues es que a veces te mencionan que ya tienen el oficio, pero pues es una violación a sus derechos fundamentales. Es cuanto. Perfecto. ¿Qué nos dice este artículo en la parte final desde que nos está señalando actos? Esto acentúelo. Los actos del proceso. Y este tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. Entonces, si Berito ya se identificó con la persona a la que ella le está pidiendo la autorización de pasar y hablar en este caso con el imputado, con el detenido, bueno, pues hasta ahí todavía es detenido, pues imputado es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ella debería de decir? Está en su derecho, ¿verdad? En el 20 constitucional, inciso B, fracción octava, nos está diciendo que ella tiene esa oportunidad, ¿verdad? Y aparte nos está diciendo algo muy importante, que es en el momento de que, de la detención. Ahora, vamos a confirmar esto. Vámonos al artículo 113, fracción segunda. Después, alguien me va a apoyar leyendo la fracción cuarta. Y por último, alguien que tenga la mano listo para leer la fracción onceava. Estos artículos anótenlos. Aquí sí no se les debe pasar ninguno, ninguno. Y los van a analizar porque de esto depende sus escritos. ¿Sale? Si ustedes esto se lo memorizan, saben dónde está cada fundamento y cómo lo van a sostener, si ustedes se lo aprenden, qué padre, porque su argumentación jurídica se va a enriquecer y aparte desde el momento en el que estén y les estén negando, ustedes los van a mencionar, pero si aún así esa persona o esas personas o ese encargado se pone, ¿verdad?, en un plan pesado, bueno, ustedes ya van a traer su escrito y estos son los artículos que se deben de mencionar forzosamente. Vamos a darle lectura. En términos del 66, maestra. Adelante. Artículo 113 de los derechos del imputado, fracción 2. Tendrá derecho a comunicarse con un familiar y con su defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle el Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo. Perfecto. Ya por aquí Albita nos apoyó. Nos dice que él tiene ese derecho. Entonces, aparte de que te lo quieren negar a ti,
tú debes de mencionarle que está en su derecho de que a comunicarse tanto con un familiar como con su defensor, ¿sale? Cuando que, otra vez, esto muy importante, cuando sea detenido, Cuando sea ¿verdad? detenido. Perfecto. Ahora, fíjense que aquí nos está diciendo algo también que es algo pesadito. Dice que el Ministerio Público que debe que Debe de brindar brindarle que todas las facilidades para lograr. exactamente. Ok, Ángel, adelante. Una preguntota, maestra. Entonces, ahorita lo he visto varias veces, pero ahorita me lo aclaró usted. Entonces es un mito eso de que escucha uno normalmente, ¿no? De que tiene derecho a una llamada. En este caso, tendría derecho, por lo que se lee en el artículo, tendría derecho a dos llamadas, ¿no? A mi familiar y al abogado. ¿Estoy con lo Ok, correcto o...? miren, sí, exactamente. De hecho, vamos a ver, porque este tema es un poquito extenso. Ahorita vamos a ver estas cadenas y después vamos a ver las diferencias que marca la cartilla de sus derechos que le tiene que leer en este caso el policía, que siempre lo tiene que andar trayendo ahí cuando le hace la detención, sus derechos del 113, vamos bien, y otros artículos que debemos de ir analizando, pero no nos adelantemos. Muy bien, Ángel, son los dos, ¿sale? Tiene en este caso derecho. ¿Vamos? Ok, esto también, por favor, en letras grandotes, en letras grandotas o un color así muy fosforescente lo van a subrayar, los que tengan ya impreso, y si no, pues aquí mismo, en su PDF. Nos vamos con la fracción onceava. De acuerdo al fundamento del 66, maestra. Ok, bueno, aquí nos faltó uno que es la cuarta, ¿verdad? Cuarta, Sí, es la cuarta, perdón. así es. Artículo 113, derechos del imputado, fracción cuarta, a estar asistido de su defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación y a entrevistarse en privado previamente con él. Perfecto. ¿Qué nos está señalando aquí? Lo que hemos subrayado en color verdecito. En términos del 66, maestra, a entrevistarse en privado previamente con el imputado. Perfecto. Recuerden que él tiene que rendir una declaración o bien se puede reservar ese derecho, pero aquí nos está señalando entrevistarse en privado previamente. Esto, ¿sale? Esto lo vamos a resaltar todavía más. Vámonos con la fracción 11. Lucía, Maestra, ah, antes de brincar a algún otro artículo, quisiera preguntarle algo. A veces, cuando uno va a representar a algún detenido, un imputado, se nos comenta que en la mayoría de las veces no puedes entrevistarte con él, puedes ser representado por el imputado, puedes representar al imputado, pero a veces se niega la entrevista por suposiciones del Ministerio Público al manifestar que no ha declarado ante él de acuerdo al procedimiento que se le está imputando, ¿va? Y eso pues también es una de las violaciones más comunes, ¿no? Entre los procedimientos que se llevan a cabo con imputados delitos con imputados de detenido, ¿va? O de ok, órdenes de Luz, ok, Lucio, no es lo mismo una declaración que una entrevista. Vamos bien, no nos vamos a adelantar. Primero estamos con ¿qué? Estamos leyendo, estamos dándole seguimiento. ¿Qué nos señala? Entrevistarse, ¿sí? Aquí te están diciendo que todo tiene fundamentos, incluso esta cadena, vuelvo a repetir, creo que no estamos poniendo como mucha atención. ¿Para qué es? En términos del 66, maestra, Adelante, Edgar.
Es para el nombramiento del abogado defensor, Mm, podría Corina, ser. Buenas noches. Bueno, entiendo que la cadenita es para que nos permitan entrevistarnos con el imputado y bueno, es donde se perfecto. fundamenta el derecho a la defensa técnica y adecuada. Ok, perfecto. Quedémonos únicamente con entrevista con quién, con el imputado, ¿sale? Así le vamos a colocar porque los vamos a ir dividiendo, no nos perdamos, porque van a haber artículos que después vamos a volver a repetir en otros temas, entonces ahorita yo necesito que ustedes lo vayan separando. Y por favor, tenemos una semana para estudiar, si es posible, ubicarlos en palabras sencillitas, ya no a la literalidad, salen palabras muy sencillas pero estudiarlos. Y más esto porque ya es fundamentación para sus escritos, que es lo peor, tanto para su defensa como para sus escritos, ¿sale? No los revolvamos. Muy bien, Cori. Y también Edgar, nada más que este es entrevista en privado con el detenido, ¿vale? Ok. Vamos a seguir avanzando. El onceavo creo que no le hemos dado lectura. ¿Alguien que nos apoya? En términos del 66, maestra, Adelante. a tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional, al cual elegirá libremente, incluso desde el momento de su detención, y, a falta de este, por el defensor público que le corresponda, así como a reunirse o entrevistarse con él en estricta confidencialidad. Perfecto. Ok. Alex. En términos del 66, maestra, Adelante, Alex. eh, esto del 113 ya me quedó claro y considero que tiene relación con el 117 fracción primera del Código Nacional. Prácticamente sí, porque tú tienes que entrevistarte para conocer, en este caso, la versión de los hechos. Muy bien. Están tus obligaciones. Recuerden que el 117 son nuestras obligaciones como defensores. ¿Sale? Entonces también se puede agregar en este caso, a esta cadenita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú también le puedes argumentar, oye, pues a mí también se me está ordenando que yo me entreviste, ¿verdad? En este caso con la persona para que yo pueda conocer la versión de los hechos y llevar una defensa técnica y adecuada. ¿Vamos bien? Corina, Yo considero que también podríamos agregar el artículo 17, que nos habla del derecho a una defensa y asesoría adecuada e inmediata. de hecho, vamos para allá. No nos adelantemos porque si recuerdan todo lo que les dije que tenemos que ver, lo que no quiero es que nos enredemos. ¿Vamos? Vamos dándole seguimiento, los vamos anotando. El 117 sí, anótenselo, no pasa nada, les vuelvo a decir, es importante también, pero de manera un poquito como que más parcial. Ahorita lo que necesito es que anotemos los fuertes, ¿no? Los de batalla. Ok, ahora bien, vamos a... ¿No le hemos dado lectura a este? No. Sí, sí, ya le dio lectura. En este caso fue Luisito, ¿verdad? Si se checan, al final nos dice nuevamente, así como reunirse o entrevistarse con él en estricta confidencialidad. Ojo, muchas veces cuando van a hacer esto, ahí están de chismosos quiénes. Maestra, en términos de 6. Adelante. Ah, muchas veces cuando vas a hacer la entrevista siempre hay inconvenientes por parte de seguridad pública. En este caso, por ejemplo, cuando dicen que están a disposición del Ministerio Público, pues obviamente están en una cárcel de seguridad pública, no en una cárcel que tenga el Ministerio Público a su disposición. Entonces, concretamente, en un momento dado, cuando va uno a entrevistarse con el detenido, pues obviamente tiene que seguir ciertos protocolos que seguridad pública le marca a uno. Por ejemplo, él le comunica al comisario, el comisario le comunica al Ministerio Público y ya el Ministerio Público en su momento, por ejemplo, se pone muy revoltoso y dice que no, que porque no está incomunicado, total, un sinfín de cosas.
Y a veces, cuando permiten la entrevista, que a veces la permiten, ponen un guardia ahí para que no, para que no le vaya a pasar uno objetos o cosas, independientemente que antes de entrar, pues te hacen una revisión previa. Ok, perfecto, muy bien, pero si checan aquí nos dice que tiene ese derecho, ¿verdad? Tiene ese derecho a entrevistarse, dice, con él en estricta confidencialidad. Entonces, sí se puede, ¿sale? Por eso vas a utilizar tú estos fundamentos, estos son tu fuerte. Ellos te van a decir que no, y muchas veces, pues obviamente lo logran con la mayoría de los abogados, argumentando que ellos, pues tienen también, ¿verdad?, sus motivos, etcétera, etcétera, pero no te fundamentan. Entonces, tú, en términos de qué, de este 113 fracción onceava, ¿qué te está diciendo? En caso de que el delito, por así decirlo, necesite esa privacidad de que tú platiques, en este caso, con la persona. ¿Van a ir en contra de lo que te está señalando este artículo, Juan Carlos? Maestra, maestra, en términos de 66, ¿no sería Adelante. lo más correcto, por ejemplo, en un momento dado, si ya está a disposición del Ministerio Público, pero está resguardado en una cárcel de seguridad pública, solicitarle o presentarle el escrito al Ministerio Público directamente para evitar ese tipo de inconvenientes, ¿no? De aquí donde dice al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y a falta de el defensor público que le corresponda, dice que tendrá que derecho a reunirse. Pero si leímos los artículos pasados que nos decía, desde el momento de que, En términos de 66 de su detención, de la detención, entonces se puede o no se puede. sí se puede. Obviamente que en un momento dado, como volvemos a lo mismo, el protocolo de seguridad pública a veces es muy cerrado, como dice usted acertadamente, a veces argumentan sin necesidad vamos, de conocimiento, nada más por argumentar, pero cosas que no tienen fundamento. Ok. Disculpe, maestra, en Aquí términos de debemos de tener 66. claros, sí, permítame tantito, que el protocolo en este caso debe de coincidir con la Constitución y la Constitución te está dando un ordenamiento. ¿Vamos bien? Muchas veces no lo manejan así y nos dicen que sí, que no, pero ya depende de nosotros si nos dejamos y no estudiamos estos fundamentos. O sea, está muy bien, Juan Carlos, porque la práctica es lo que se ve. Pero precisamente por eso estamos aquí y estamos analizando estos artículos, ¿sale? Porque esto se utiliza en todo momento, no únicamente es en una o en otra, no, sino que en todo momento. Adelante, ¿quién pide el uso de la voz? Un servidor, maestra, Lino. Adelante, Lino. Sí, maestra, bueno, ya dio usted la respuesta. Efectivamente, como nos ha dicho el maestro, ¿no? La falta de desconocimiento de los fundamentos es lo que permitimos que estas autoridades hagan lo que comentaba el compañero, ¿no? Considero que aún sabiéndose el fundamento, muchas veces se nos van a oponer, pero ya estamos fundamentando y argumentando nuestra pretensión, ¿no? Y en ese sentido, pues van a tener que ceder porque pues, ahora sí que a través de lo que dice el código, nos asiste la razón. Sí, exactamente. O tú le vas a pedir, a ver, dime tus fundamentos. Yo te los estoy dando, yo aquí los tengo, ¿sale? Ya ustedes los van a estudiar, se los van a memorizar y se los van a decir de manera oral. Pero si aún así siguen de terco, entonces recuerden qué nos dice el octavo, a qué tenemos derecho. Ahora bien, tú vas a hacer tu escrito bien fundamentado, no te hicieron caso de manera oral. Ahora te presento un escrito y de ahí, ¿qué creen que es lo que viene? ¿Ustedes creen que lo van a ignorar si se le da a conocer en este caso al juez de control más adelante toda esta situación? Después vamos a entrar al análisis de los principios constitucionales, por eso les digo, no nos atrasemos, porque todo esto va vinculado a principios, a violaciones de derechos humanos. ¿Vamos bien? Ok, vamos a darle lectura a otro artículo que nos va a corroborar todo lo que estamos leyendo. Todos son coincidentes. Ojo, pongan mucha atención y subrayen todo en aquello en lo que coincide. Vamos a darle lectura al 125, por ahí alguien que nos apoye. En En términos términos de... del 66, maestra, si me permite darle lectura. Adelante. Muchas gracias. Artículo 125. Entrevista con los detenidos. El imputado que se encuentre detenido por cualquier circunstancia
Antes de rendir declaración, tendrá derecho a entrevistarse oportunamente y en forma privada con su defensor cuando así lo solicite, en el lugar que para tal efecto se designe. La autoridad del conocimiento tiene la obligación de implementar todo lo necesario para el libre ejercicio de este derecho. Es todo. Perfecto. ¿Qué nos está señalando nuevamente aquí? ¿En forma qué? Privada. Ok, entonces sí existe ese derecho. Sí. Sí está, ¿verdad? Ok. Ahora, esta cadenita, por favor, pónganla a un costadito, arriba o abajo, no sé, vamos a seguir con lo siguiente. Ahora vamos a ver nuestros artículos para poder solicitar las copias, en este caso, al Ministerio Público. ¿Ya estamos listos? ¿Ya anotamos? Fueron poquitos. Fue el 20 constitucional, inciso de fracción octava, nuestro 103 en su fracción segunda, cuarta y onceava, y este 125. ¿Lo puede repetir un poquito más lento? Ok, vamos. Solicitud, le colocamos por un ladito, solicitud de copias por parte del Ministerio Público y nos arrancamos con el 337 en el párrafo primero y segundo. Alguien que le dé lectura al primero, el siguiente al segundo. Pido permiso para el uso de la voz. Adelante. Me comentó el 327, ¿verdad? No, 337, hija. 337. Primero y segundo párrafo. 337. Descubrimiento probatorio. Así es, ese. Así es. El descubrimiento probatorio consiste en la obligación de las partes de darse a conocer entre ellas en el proceso los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia de juicio. En el caso del Ministerio Público, el descubrimiento comprende el acceso y copia a todos los registros de la investigación, así como a los lugares y objetos relacionados con ella, incluso de aquellos elementos que no pretenda ofrecer como medio de prueba en el juicio. En el caso del imputado o su defensor, consiste en entregar materialmente copia de los registros al Ministerio Público a su costa y acceso a las evidencias materiales que ofrecerá en la audiencia intermedia, lo cual deberá realizarse en los términos de este código. El Ministerio Público deberá cumplir con esta obligación de manera continua a partir de los momentos establecidos en el párrafo tercero del artículo 218 de este código, así como permitir el acceso del imputado o su defensor a los nuevos elementos que surjan en el curso de la investigación, salvo las excepciones previstas en este código. La víctima u ofendido, el asesor jurídico y el acusado o su defensor. Hasta aquí el primero y el segundo. ¿Vamos bien? Ok, nos habla acerca de este descubrimiento probatorio, ¿sale? Y nos dice que es una obligación de las partes de darse a conocer entre ellas en el proceso, nos dice los medios de prueba que se pretendan ofrecer. Y donde nos está señalando, nos dice el descubrimiento comprende el acceso y copia de todos los registros de la investigación, así como los lugares y objetos relacionados con ella. No sé si todos entraron a las clases donde les hablé acerca del camino de la prueba. ¿Sí? Si recordamos anunciamiento, descubrimiento, ofrecimiento, admisión, desahogo, incorporación, valoración. Y nosotros hablábamos acerca del segundo punto del descubrimiento, donde vimos con ejemplos, etcétera, porque esto es un tema bastante profundo que tendríamos que analizar igual de manera individualizada,
¿Por qué? Porque nos va a llevar un montón de artículos, ¿sale? Y tenemos que verlo a través, igual como de ejemplos, por así decirlo, para que podamos entender bien esta parte. Ahorita lo importante es que nos quedemos con ello, ¿sale? Nos dice, ok, vamos a subrayar desde así hasta juicio y también vamos a darle lectura a este artículo que nos está señalando aquí para que podamos comprender a qué se refiere. Permítame. Ojo, pongan mucha atención. Y este artículo luego por lo regular, señalan que no pueden darte nada, que porque no es el momento, chalala, chalala, pero por eso vamos a analizar los artículos que vienen, ¿sale? Y el criterio de la corte, el cual le vamos a dar también lectura para que vean el por qué sí te lo tienen que dar desde momentos antes, ¿vale? Ok, vamos a darle lectura a este 218, alguien que nos apoye. En términos del 66, maestra, puedo Adelante, con usted. Celso. Artículo 218. Reserva de los actos de investigación. Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su asesor jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. Ojo, esto, cualquier momento, ¿sale? Víctima, ofendido y quién, asesor jurídico. ¿Sigue, Celso? El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. A partir Hasta de ahí, este Celso, momento, hasta ahí. Ok, ya tenemos un artículo, bueno, dos, porque le dimos lectura al 218. Primeramente, ¿cuál fue el que le señalé? 337, párrafo primero y párrafo segundo, ¿sale? Segundo, el 218 en el párrafo tercero. ¿Sale? Aquí, ¿dónde te quedaste, Celso? Perdón. Fue en este, ¿verdad? Ajá, sí, en este, perdón. Sigue dándole lectura. El eh, imputado, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. A partir de este momento, ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este código. perfecto, hasta allí. Nos quedamos con esto. Nos dices que se encuentra detenido y se ha citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. ¿Sale? Que nos está señalando que a partir de ese momento ya no puede en verdad mantener nada reservado, ningún registro. Ok, nos quedamos con esos dos artículos, 218 también, recuerden párrafo tercero, lo anotamos. Ahora vamos a darle lectura a este 266 que nos está señalando este mismo 218. También va la cadena, ¿eh? Pido permiso para el uso de la voz. Adelante, Margarita. 266, actos de molestia. Todo acto de molestia deberá llevarse a cabo con respeto a la dignidad de la persona en cuestión. Antes del que el procedimiento se lleve a cabo, la autoridad deberá informarle sobre los derechos que le asisten y solicitar su cooperación.
Se realizará un registro forzoso solo si la persona no está dispuesta a cooperar o se resiste. Si la persona sujeta al procedimiento no habla español, la autoridad deberá tomar medidas razonables para brindar a la persona información sobre sus derechos y para solicitar su cooperación. ¿Es cuánto? Perfecto. Ok, este también, por favor, agréguenlo, porque nos está especificando qué es aquello que le llaman actos de molestia. Vamos bien, ahora vamos a darle lectura al 113, fracción octava. Ese es el último de nuestro Código Nacional que vamos a analizar. Ciento tres, fracción ¿qué, maestra? Ok, adelante. 113, fracción ¿qué dijo? ¿No? Fracción octava. Con términos del 36, me permite el uso de la palabra. Adelante. Ah, Artículo 113, derechos del imputado. A tener acceso a él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este código. Ok. Si nos damos cuenta, nos está diciendo, ¿verdad? Que entre sus derechos también del imputado tiene que tener acceso, tanto él y su defensa, salvo esas excepciones previstas en el código, claramente no lo está señalando, pero debe de contar con ese acceso, se lo tienen que proporcionar. Este artículo también agréguenselo a su cadena y vamos a darle lectura. Bueno, en caso de que aquí, ojo, van a buscar en cada uno de sus estados. Para los que somos de Veracruz, el 348 TER es el que nos habla acerca de la prevaricación, ¿sale? Que nos dice cuando en este caso, en la fracción tercera, cuando no te dan, ¿verdad? O no te dan esta atención, están incurriendo en un delito. Entonces, ustedes también van a buscar este delito en cada uno de sus estados y se lo van a agregar a esta cadena o en el estado en el que vayan a litigar. ¿Vamos bien? Ahora vamos a darle lectura a alguien que sea de Veracruz, que se traslade a este artículo para que vean lo que nos está señalando. Vamos a ponerlo en pantalla, permítanme tantito. Fracción segunda del Código Penal de Veracruz, perdón, corrijan los que son de Veracruz, es la fracción segunda. Pido permiso, maestra, del uso de la voz ante el artículo 66. Adelante. El artículo 348 es el 348 bis. Dice delitos cometidos por servidores públicos. La fracción segunda dice dicta una resolución de fondo, una sentencia Sería definitiva. el TER, Fabi, el TER. Permítame, maestra, permítame. Perdón, maestra. El TER. Dice 348 TER, delitos cometidos por servidores públicos. Su fracción segunda dice, oculta al imputado el nombre de quien la acusa, salvo en los casos previstos por la ley, no le dé a conocer el delito que se le atribuye o no realice el descubrimiento probatorio conforme a lo que se establece en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, ok, aquí tenemos
este artículo. Cada uno tiene de tarea buscarlo en sus estados. ¿Vamos bien? Ahora vamos a darle lectura al 173, inciso B, fracción 12, pero esta vez de la ley de amparo. Aguas, por ella se les mandó el archivo. La fracción 12 de nuestra ley de amparo. Y nos apoyan con la lectura. ¿Cuál artículo, maestra? ¿Me repite, de favor? 173, inciso B, fracción 12 de nuestra ley de amparo. En términos del 66, maestra, puedo usar Adelante, Celso. la lectura. Capítulo 2, el amparo directo, artículo 173, fracción 12. No se faciliten al imputado todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso o se restrinja al imputado y a la defensa el acceso a los registros de investigación cuando el primero esté detenido o se pretenda recibirle declaración o entrevistarlo. Perfecto. Ahora, vamos a darle lectura a un criterio de la Corte que no puede faltar en nuestros escritos, que es el 2020-891. 2020-891. Permítanme tantito, vamos a colocarlo en pantalla. ¿Nos apoyas, Edgar? ¿Tienes un bozarrón? Claro, maestra. Muy bien. Es el 2020-800, ok, el registro 2020-891 de la primera sala de la 10ª época en materia penal y es una jurisprudencia. Es de octubre del 2019. Defensa adecuada en la etapa de investigación inicial del procedimiento penal acusatorio. El indiciado y su defensor tienen derecho a obtener copias o reproducciones fotográficas de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquel se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter o bien sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico, cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero del Código aludido, lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes, sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada
y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido. Era todo, maestro. Perfecto. Ahora, de este criterio y de todos los artículos que ya se les dictaron, le van a agregar también los principios que se deben de, en este caso, de anexar, que sería el principio de interpretación. ¿Lo anotamos? Ustedes me indican. Principio de igualdad. No nos puede faltar el de la defensa técnica y adecuada. Todos principios, principios, principios. ¿Vale? Principio de contradicción. Principio a conocer la carpeta de investigación. Ustedes me indican. Principio de legalidad. Por allí, por favor, analicen los artículos 456. No son los únicos, ¿sale? Pero estos son los principales, los de batalla. Ok, 456 es el que van a analizar en casita. 458, 470, fracción cuarta del Código Nacional, todos del Código Nacional. ¿Vamos bien? Aquí cerramos nuestra solicitud de copias por parte del Ministerio Público. ¿Sale? Si nos damos cuenta, ya se nos terminó la hora, pero sí es importante volverles a mencionar. No los mezclen, ¿sale? Hasta ahorita. Alex, adelante. Gracias, maestra. En términos del 66, ¿no se puede agregar ahí el 20 constitucional B, fracción sexta? No, sí, sexta. Lo que pasa es que vamos para allá, o sea, aquí si te das cuenta estamos mencionando el principio de la defensa técnica y adecuada. En la próxima clase, como les mencionaba en orden, vamos a ir analizando por cadenitas. Lo que no quiero es que ahorita los mezclen. Ya después, de acuerdo a la situación y al escrito que a ustedes, pues prácticamente se les está exigiendo por la situación, ustedes van a ir extrayendo poco a poco de cada una. O sea, ahorita no quisiera que los mezclaran porque se entra dentro de la defensa técnica y adecuada, ¿sale? Ya después ustedes van a poder hacer su mezcla, pero ahorita necesito que los separen, ¿sale? Nos vamos a ir de manera separada. No sé aquí, si ya, cuántos son los que litigan, porque a ustedes no se les va a complicar. Otra sería que yo se los dicte, los leen después o se los mando en el grupo y nos vamos a analizar teoría penal, pero la idea es de que vayamos poquito a poquito, pasito a pasito, les vamos dando lectura y posteriormente ya hacemos pues toda esta confusión, salvo lo que ustedes me indiquen. Lucía, En términos de presentación, maestra. Mire, me adelante. pareció muy acertada la forma. Yo creo que está muy bien y espacio como lo aplicamos ahorita. Creo que es una de las pautas que comúnmente a veces no se tocan y que a veces son necesarias. Y la verdad lo encuentro muy acertado en ese sentido. Gracias. Ok, ok. Edgar, Fabián, Cipriano, Celso, ¿algo que comentar? Ustedes indíquenme. ¿Les parece bien que los vayamos analizando poquito a poquito? ¿Se les van dando los puntos? Sí, maestra. Sí, maestra. Me parece correcto. Ok, se van ahorita con estos dos.
¿Sale? Sí. Recuerden, entrevista en privado con el detenido, les dan otra repasada, analicen, vean la vinculación que tiene cada uno y ya posteriormente realizan el análisis de la otra cadenita, traten, esto sí, ya es de a fuerza, dijera el maestro, a lo que huele el pan de huevo. Si nos lo podemos memorizar, eso es bueno, porque cuando ustedes se presenten ante esas autoridades y a ustedes les nieguen alguna cuestión, esto tiene que ser de manera oral, con palabras sencillas. ¿Sale? Artículos y palabras sencillas, una pequeña frase, por así decirlo, pero que ustedes lo argumenten, perdón, de manera oral y en caso de que siga en esa posición negativa, entonces va mi escrito. ¿Sale? Ok, bueno, nos vemos la próxima clase. Cualquier cosa voy a estar pendiente en el grupo. Si tienen alguna duda, voy a tratar de subirles material de apoyo, pero váyanlo analizando. Si alguien no tiene el último archivo, no, sí creo que nadie se unió después. Creo que sí se los mandé. Si alguien no tiene el archivo donde viene la Constitución ya recortada, nuestro Código Nacional viene completo, vuelvo a repetirles, ya se los dije en el grupo, pero nuestra ley de amparo también ya viene recortada únicamente con los artículos con los que vamos a estar trabajando. ¿Sale? Que tengan bonita noche, abogados, y gracias por su tiempo. Gracias, maestra. Hasta Hasta luego, luego. maestra. Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego, Gracias. compañero. Hasta luego. Hasta luego.